Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de matemática para UBA 21. En esta oportunidad vamos a continuar con la primera clase. Vamos a continuar viendo los números reales. Esta clase, recuerden que es la segunda parte. La primera parte es el video de ecuaciones que van a encontrar en la descripción. En la descripción también van a encontrar el PDF de los materiales que vamos a utilizar para la clase de hoy. Entonces, los números reales van a ser el conjunto de números que va a estar formado por un lado por los números racionales, que son los que se pueden expresar como un cociente entre dos números enteros, y los números irracionales, que son los que no se pueden expresar de esa forma, como un cociente de números enteros. Dentro de los números racionales voy a encontrar a los números enteros, que son los números que no tienen parte decimal o en realidad que su parte decimal es igual a 0, y los naturales, que son los enteros positivos. El conjunto de los números reales es un conjunto de números ordenados, o sea, yo puedo establecer ciertas relaciones con respecto al orden. Y eso es importante porque yo puedo indicar que un número es mayor que otro, que un número es mayor o igual que otro, que un número es menor o menor o igual que otro. ¿Sí? Estos símbolos nos van a permitir representar cómo es una variable, por ejemplo, con respecto a un número particular. ¿Sí? Además, los números se pueden representar en una recta numérica. ¿Sí? O sea, todos los números reales se pueden representar en la recta numérica. Y hay una cosa que es importante, que es que a cada punto de la recta numérica le corresponde un único número real y a cada número real un único punto en la recta. Entonces, yo un número racional lo puedo expresar, cualquier número racional se puede escribir en la recta numérica. Imagínense que si yo tengo, no sé, un número con denominador 10, por ejemplo, 3 décimos, para representar 3 décimos en la recta numérica, el intervalo que está entre 0 y 1 lo tengo que dividir en 10, contar 3 unidades. Si quisiera representar 3 cienavos, también puedo hacerlo. El tema es que por ahí tendría que agrandar un poco la escala, y 3 milavos lo mismo, y 3 unmillonavos lo mismo. Cualquier número que se pueda expresar como cociente entre dos números enteros se puede representar en la recta. Obviamente que, voy a tener que tener en cuenta cómo va a ser la escala para representarlos. Por otro lado, hay números que se pueden representar en la recta numérica, o sea, los números irracionales no siempre se pueden representar en la recta numérica, porque si es un número irracional, yo nunca sé dónde termina, no lo puedo expresar como una fracción, aunque hay algunos que sí se pueden expresar en la recta numérica, como raíz de 5, raíz de 4, raíz de 3. Hay algunos ejercicios que indican cómo representar esos, o sea que de alguna manera sirven para escribir esos números en la recta. No los vamos a hacer, no se los van a tomar, no se preocupen. Si les da curiosidad, igual les voy a dejar en la descripción algún video para que lo puedan ver. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de intervalos, que esto sí nos importa. Si yo tengo la recta numérica que tenía acá y tomo una porción, digo que me interesan los números entre esto, o sea, por ejemplo, entre el -1 y 1, estoy marcando un intervalo de la recta, estoy marcando un conjunto con todos los números que están entre el -1 y 1. Entonces, a eso vamos a hablar cuando hablamos de intervalos. Va a ser una porción de la recta entre dos números, va a ser también un subconjunto de R. Bueno, entonces, habíamos dicho que llamábamos intervalo la porción de la recta entre dos números. Y yo podía determinar que un intervalo puede o no incluir a los extremos, a los bordes del conjunto. Entonces, los intervalos pueden ser abiertos si no incluyen a los extremos o cerrados si los incluyen. También puede ocurrir que sean semiabiertos, en realidad semicerrados, que es cuando incluyen a uno de los extremos y al otro no, ¿sí? Y cuando tenemos más o menos infinito, estamos hablando de que ese intervalo es una semirrecta. Entonces, ¿cómo los vamos a denominar de alguna manera? Yo tengo dos números A y B pertenecientes a los reales y digo que son los extremos del intervalo con A menor que B.
Entonces yo tengo básicamente un intervalo entre dos números cualquiera, ¿sí? 0, 1, 1, 2, 14, 15, 14, 25, no importa, ¿sí? Lo único que se cumple es que A es mayor que B. Si A es mayor que B, B va a estar a la derecha de A. Entonces, si el intervalo es abierto, eso significa que a mí me interesan todos los números que son mayores que A y menores que B, pero sin incluir al A y al B. Mientras que si es cerrado, yo quiero todo lo que es mayor que A y menor que B, incluyendo al A y al B. Y los voy a, de alguna manera, escribir, notar, ¿sí? Colocando paréntesis si estamos hablando de intervalos abiertos o corchete si estamos hablando de intervalos cerrados. Un intervalo abierto es mayor estricto, mientras que un intervalo cerrado es mayor o igual, o sea, está incluyendo al extremo, ¿sí? Se forma por un... Bueno, entonces, los intervalos son subconjuntos de los reales. Como son subconjuntos de los reales, yo puedo operar con los intervalos y puedo obtener conjuntos a partir de eso. Puedo buscar la intersección entre dos conjuntos. Cuando yo busco la intersección, que es este esquemita que tenemos acá, estoy buscando los elementos que son comunes a A y a B. O sea, yo tengo el conjunto A, que son los elementos que cumplen una condición determinada. Y tengo el conjunto B, que son los elementos que cumplen otra condición determinada. La intersección entre los dos conjuntos van a ser los conjuntos que cumplen simultáneamente pertenecer a A y pertenecer a B. O sea, por ejemplo, imagínense que tenemos la intersección entre los valores de X mayores o iguales que 3 y los valores de X menores a 5. Si yo quiero algo que sea mayor o igual que 3 y menor a 5, voy a querer un intervalo que cumpla con esas dos condiciones al mismo tiempo. Y ese intervalo va a ser el intervalo, o sea, dibujemos acá el 3 y el 5. Marquemos con color, yo quiero los números que sean mayores o iguales a 3, que son los números que están marcados con rojo, y quiero los números que sean menores a 5, que son los números que están marcados con rosa, donde se cumplen simultáneamente las dos condiciones, y entre 3 y 5. Entonces el intervalo va a estar, o va a ir de 3, incluyendo el 3, a 5, sin incluir el 5. Esto fue una intersección. Después, una diferencia, ese no lo van a ver tanto, pero les puede llegar a aparecer, o no, o sea, no creo que les aparezca, hasta ahora no lo vi, pero bueno, para que lo sepan porque está en el material teórico, cuando hablamos de diferencia estamos hablando de todos los elementos que pertenecen a un conjunto pero no pertenecen al otro. O sea, en este caso tengo todos los elementos que pertenecen a A pero nada de lo que pertenece a B. Entonces esa sería la diferencia de A menos B. Por último, la unión, que sí la vamos a utilizar, van a ser los elementos comunes y no comunes a dos conjuntos. O sea, ¿a qué nos referimos con elementos comunes y no comunes? Nos referimos a que yo tengo una unión entre dos intervalos, supónganse que tenemos el X mayor a 1 o el X menor a menos 2. ¿Yo qué es lo que quiero? Quiero los números que sean menores a menos 2 o los números que sean mayores a 1. ¿Y me importa si son menores a menos 2 o son mayores a 1? No. O sea, mientras pertenezcan a alguno de los dos conjuntos, forman parte de mi unión.
Entonces, ese va a ser el concepto de unión. Tienen que pertenecer o a uno o al otro, o a la intersección entre ambos. En este caso que les puse yo, no se intersectan, pero si se intersectasen los conjuntos, también podría ser a la intersección entre ambos. Sí, no me importa. Entonces, la intersección también se denomina con este símbolo o con este símbolo, ¿sí? O con la letra I. La diferencia, bueno, es una resta. Y la unión se simboliza con este símbolo o la letra O. ¿Sí? Entonces, estos conceptos de intervalos los vamos a aplicar a inecuaciones. Ah, me faltaba esto. Como los intervalos son subconjuntos de R, yo los puedo representar en la recta numérica. ¿Cómo los voy a representar? Sombreando la parte que pertenece al intervalo, ¿sí? Y además tengo que ver cómo van a ser los extremos. O sea, si un extremo está incluido en un intervalo, lo tengo que marcar como un círculo lleno, mientras que si no está incluido, lo tengo que marcar como un círculo vacío. También puedo, en vez de marcar un círculo lleno, colocar un corchete o un paréntesis en vez de un círculo vacío. Y acá les puse el ejemplo, el intervalo menos 4, 1. Fíjense que el menos 4 no está incluido, mientras que el 1 sí está incluido. Bueno, ahora a lo que nos importa. Vamos a empezar a hablar de inecuaciones, ¿sí? Las inecuaciones son muy parecidas a las ecuaciones, solamente que voy a tener, en vez de una igualdad, una desigualdad. ¿Sí? O sea, va a ser una desigualdad algebraica que en lugar de darme una cantidad finita de valores como resultado, o sea, si ustedes se acuerdan las ecuaciones, podíamos tener, no sé, en el caso de las cuadráticas 2, en el caso de la bicuadrática que también habíamos visto, habíamos tenido 4, y después van a ver que, no sé, una cúbica va a tener 3, o sea, hay más posibilidades que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Pero siempre es una cantidad finita de valores, ¿sí? Mientras que si tenemos una inecuación, vamos a tener como resultado un intervalo. Acá una aclaración, porque nobleza obliga en realidad, siempre, digamos, vamos a tener una cantidad finita de valores como resultado si estamos hablando de una única variable. Si estamos hablando de dos variables, ahí la cosa cambia. Pero como por ahora venimos trabajando con una variable, no hay problema. Entonces, vamos a ver que esta desigualdad, digamos, nos va a dar, o sea, una inecuación nos va a dar una cantidad infinita de valores como resultado. Y esa cantidad infinita de valores va a ser un intervalo, que puede ser abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, todo lo que veníamos viendo antes. Entonces, ¿cómo voy a despejar las inecuaciones? Casi igual que las ecuaciones. Con una aclaración. Cada vez que yo paso multiplicando o dividiendo, y ojo con esto, estamos hablando de pasar multiplicando o dividiendo un número negativo, se va a invertir el signo de la desigualdad. Vamos con un ejemplo. O sea, si yo quiero, no sé, hacer menos 3x mayor que 6, yo paso el 3 dividiendo. Paso el 3 dividiendo y esto me queda como menos 2. 6 dividido menos 3, perdón, paso el menos 3 dividiendo, y esto me queda como menos 2 porque 6 dividido menos 3 es menos 2. Entonces la x me quedó despejada. Pero como yo pasé un número negativo dividiendo, tengo que dar vuelta el signo de la desigualdad. Entonces ya no me queda que x es mayor a menos 2, sino que x es menor a menos 2. ¿Sí? Entonces, por este motivo, yo no puedo pasar a la x multiplicando o dividiendo sin abrir casos. ¿Por qué? Porque si yo paso a la x multiplicando o dividiendo sin abrir casos, voy a estar omitiendo información importante. ¿Sí? Entonces, veamos cómo trabajamos
con una inecuación en estos casos, ¿sí? Después volvemos para atrás. Me parece que por ahí podemos probar a hacer esto primero y después volvemos para atrás. Fíjense lo siguiente. Vamos a tomar este ejemplo de acá. Súper sencillo. Me dicen que queremos el conjunto de los x pertenecientes a los reales, tales que 3 sobre x menos 1 menos 2 es menor o igual a menos 2. Entonces yo tengo esta inecuación y yo quiero saber qué valores de x cumplen con la condición de que cuando yo hago 3 dividido ese valor de x menos 1 menos 2, el resultado sea menor que 2, menor o igual que 2. Entonces, yo lo que voy a tener que plantear va a ser que escribo la inecuación y despejo el valor de x y el resultado va a ser un intervalo. Bueno, lo primero que puedo hacer es pasar el 2 sumando y lo que obtengo es que 3 sobre x menos 1 es menor o igual a menos 2. Como menos 2, perdón, es igual a 2 más 2. ¿Por qué? Porque a menos 2 lo paso sumando, ¿sí? Entonces esto me da 4. Ahora, si yo paso un número negativo sumando o un número positivo restando, ahí no estoy afectando el símbolo, solamente cuando lo paso multiplicando o dividiendo, ténganlo en cuenta. Bueno, el siguiente paso para resolver esta ecuación, según lo que vimos en el video anterior, sería pasar esto multiplicando. El tema es que yo no conozco, o sea, obviamente haciendo la salvedad que el denominador no puede ser mayor que 0, no puede ser igual a 0. Ahora, el tema es que yo no conozco cuánto vale x menos 1. Yo no sé si x menos 1 es positivo, yo no sé si x menos 1 es negativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo que tengo que decidir es qué es lo que pasa si x menos 1 es mayor a 0 y qué es lo que pasa si x menos 1 es menor a 0. Entonces, si x menos 1 es mayor a 0, o sea que si x es mayor a 1, noten que estoy usando mayor estricto y no mayor igual, porque nunca, nunca, nunca el denominador puede ser 0. Entonces, si x menos 1 es mayor a 0, o sea, si x es mayor a 1 o si x es menor a 1, van a pasar cosas distintas. Si x menos 1 es mayor a 0, esto significa que el denominador es positivo. Si el denominador es positivo, eso significa que cuando yo paso multiplicando el x menos 1, no doy vuelta el signo de la desigualdad. Mientras que si x es menor que 1, el denominador es negativo, entonces cuando yo paso esto multiplicando, tengo que dar vuelta el signo de la desigualdad. Entonces, para que se dé vuelta el signo de la desigualdad, se tiene que cumplir al mismo tiempo que x sea mayor a 1 y que 3 sea menor o igual a 4 por x menos 1, que si me permiten ya voy a distribuir este 4, así no me molesta. Y acá lo mismo. Y habíamos dicho que además acá se tenía que cumplir que x sea menor a 1. Entonces, ¿qué es esto y qué es esto? Esto va a ser el caso 1 y esto va a ser el caso 2. O sea, como solución, bueno, este caso me quedó horrible. Como las posibles soluciones de esta inecuación, yo tengo o a esta o a esta. ¿Me interesa que sea alguna en particular? No. Mientras sea alguna de las dos, no me importa cuál de las dos. Entonces,
si yo quiero o esto, directamente lo que hago es hacer el desarrollo de las inecuaciones por separado y después busco la unión. Ahora, que x sea mayor a 1 y que 3 sea menor o igual a 4x menos 4 sí se tiene que cumplir simultáneamente. ¿Por qué? Porque yo no doy vuelta el signo de la desigualdad solamente cuando x es mayor a 1. Entonces, empiezo a despejar. Bueno, esta ya la tenemos, que x es mayor a 1, ya la dejo ahí, ¿no? Y ahora despejo de acá el valor de x, ¿sí? Paso el 4 sumando, tengo que 7 es menor a 4x, paso el 4 dividiendo, voy a tener que 7 cuartos es menor o igual a x. Entonces, si yo quiero la intersección entre estas dos, quiero que se cumplan simultáneamente. Entonces, yo quiero los valores de x que simultáneamente sean mayores a 7 cuartos y mayores a 1. ¿Sí? Entonces, yo dibujo mi recta numérica, 7 cuartos es 1,75, o sea, 7 cuartos es mayor que 1. Entonces, los conjuntos que voy a dibujar van a ser mayores o iguales a 7 cuartos y mayores estrictos que 1. El conjunto donde se cumplen los dos intervalos al mismo tiempo va a ser la solución 1, que va a ser el conjunto de los números entre el 7 cuartos y el más infinito. Y donde se cumplen, una aclaración, acá estoy diciendo que x es mayor que 1 y x es mayor o igual que 7 cuartos. Creo que lo dije al revés antes, pero bueno, por las dudas lo aclaro. X es mayor o igual que 7 cuartos. Entonces, digo que la solución 1 va a ser de 7 cuartos a más infinito y la solución 1 unión la solución 2 van a dar el resultado. Entonces paso el 4 sumando, de nuevo me queda 7. O sea, esto se despeja igual, me va a quedar que 7 cuartos es mayor o igual que x, o sea, básicamente lo que estamos diciendo acá es que x es menor que 7 cuartos y acá x es menor que 1. Entonces buscamos la intersección entre estos dos conjuntos. Yo quiero los números que sean menores que 1 y menores o iguales que 7 cuartos al mismo tiempo. O sea, quiero los números que vayan desde el menos infinito hasta el 1. Entonces, la unión de estos dos intervalos va a ser el resultado, o sea, va a ser el resultado de lo que me piden en el conjunto B. El conjunto B va a ser el conjunto que vaya desde el menos infinito hasta el 1, unión 7 cuartos más infinito. ¿Ok? Y esta es una forma de hacerlo. Acá, básicamente, lo que hicimos fue decidir que x menos 1 podía ser positivo o podía ser negativo. Y de acuerdo a si x menos 1 era positivo o negativo, yo habría dos casos de acuerdo a si pasaba o no multiplicando o dividiendo un número negativo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es jugar con la regla de los signos. Y ahora la vamos a ver. La realidad es que hay veces, digamos, hay veces que podemos evitar hacerlo de las reglas de los signos si trabajamos así. Hay veces que por ahí nos conviene más trabajar con la regla de los signos. Todo depende del caso. Si tienen más de una posibilidad para hacer las cosas, les recomiendo que vayan con la primera que se les ocurra, con la que les sea más fácil. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un producto entre dos cosas, puedo aprovechar la regla de los signos para resolver teniendo en cuenta que si yo tengo un número que es mayor a 0
es porque es positivo. Entonces, si el producto entre dos cosas me da algo positivo, eso significa que positivo, o sea que las dos cosas que yo estoy multiplicando son positivos. O sea, si yo tengo un número A y lo multiplico por un número B y digo que esto es mayor a 0, esto es porque el A es mayor a 0 y el B es mayor a 0 al mismo tiempo, o porque los dos son negativos, porque dos números negativos multiplicándose también me pueden dar un número positivo. ¿Sí? Entonces yo los casos que voy a tener van a ser el caso 1 con A mayor a 0 y B mayor a 0, o el caso 2 con A menor que 0 y al mismo tiempo B menor que 0. O sea, si multiplico dos números positivos, el resultado es positivo. Si multiplico dos números negativos, el resultado es negativo. Y a ver, estos casos también los puedo aplicar si yo estuviese haciendo lo mismo, pero esta vez para algo que sea menor a 0. Entonces yo lo que voy a querer es que uno sea positivo y el otro negativo, y que en el otro caso uno sea positivo y el otro negativo. ¿Sí? Yo les pregunto sí como si hubiese una audiencia. No, señora, está sola. Bueno, es un latiguillo. Entonces vamos a hacer ejemplos. Fíjense el A, donde tenemos que el producto de x menos 3 por x más 4 es mayor a 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que o los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces el caso 1 va a ser con x menos 3 mayor a 0 y al mismo tiempo x más 4 mayor a 0, y el caso 2 con x menos 3 menor a 0 y al mismo tiempo x más 4 menor a 0. ¿Sí? Entonces esta inecuación se va a cumplir para los valores de x mayores a 3 y al mismo tiempo mayores a menos 4, o sea que esto estaría más o menos, yo quiero los que sean mayores a 3 y al mismo tiempo mayores a menos 4. Podría haber usado colorcitos. Quiero los valores que estén entre el 3 y el más infinito. ¿Sí? Para el segundo uso colorcitos que quedan más bonitos. Entonces, lo mismo, esto se despeja casi igual. Quiero los valores de x menores que 3 y al mismo tiempo menores que menos 4. Entonces tengo al menos 4 por aquí, al 3 por aquí. Quiero los valores que sean menores que menos 4 y al mismo tiempo menores que 3. O sea, quiero los valores que van desde el menos infinito al menos 4. Entonces, si quiero los valores que van desde el menos infinito hasta el menos 4, o los valores que van desde el 3 al más infinito, la solución
va a ser desde menos infinito hasta menos 4, unión 3 más infinito. Bueno, este es otro de los casos. También puede pasar, por ejemplo, que me den este tipo de símbolos. Entonces, básicamente, ¿qué me están diciendo? Acá me están dando dos inecuaciones en una y me están diciendo que se tienen que cumplir las dos en simultáneo. O sea, me están diciendo que queremos, por un lado, que 2 sea menor o igual a 1 menos x y al mismo tiempo, o sea, la intersección, 1 menos x sea menor a 3. Esto ya sabemos cómo hacerlo. Y acá, ojo con esto. Hay inecuaciones que parecen súper complicadas y otras que no lo son tanto. Fíjense qué es lo que pasa acá. Acá yo paso el 4 sumando y me queda que x al cubo es menor o igual a 27. Entonces, como esta es una potencia impar, yo no me tengo que preocupar por nada. Directamente la paso como raíz cúbica y voy a tener que x va a ser menor o igual a la raíz cúbica de 27, que es 3. ¿Sí? Ojo, no se ahoguen en vasos de agua. Bueno, y por último, antes de... no, me queda explicarles una cosita más. Esto que habíamos hecho de pasar a la x multiplicando o dividiendo cuando en el anterior, también lo podríamos hacer con la regla de los signos. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Tomemos este ejemplo. ¿Sí? Tomemos este ejemplo. Yo empiezo a despejar esta inecuación, ¿no? Tengo que x más 3 dividido x menos 2 más 4 es menor o igual a 4. Si yo paso el 4 restando, me va a quedar que esto va a ser menor o igual a 0. Entonces, si tengo un cociente entre dos cosas y ese cociente es negativo, eso significa que la de arriba, vamos a hacer el caso 1, la de arriba es positiva, o sea, el numerador es positivo, y al mismo tiempo el denominador es negativo. Recuerden que en el caso del denominador, como yo no puedo dividir por 0, no puedo usar menor o igual a 0, sino que tengo que usar menor estricto. Entonces el caso 1 va a ser positivo negativo, mientras que el caso 2 va a ser negativo positivo. Y se tiene que cumplir una o la otra. Entonces resolvemos, ¿sí? O sea, lo que yo dije fue que x más 3 sea mayor o igual a 0 y al mismo tiempo x menos 2 menor a 0. Eso por un lado, ese es el caso 1, y el caso 2, x más 3 menor o igual que 0 y x menos 2 mayor a 0. Entonces despejo, paso el 3 restando, tengo que x tiene que ser mayor o igual que menos 3 y al mismo tiempo x tiene que ser menor que 2. Entonces, yo quiero los valores que sean menores a 2 y mayores o iguales a menos 3. Entonces esto se va a cumplir entre menos 3 y 2. Es un intervalo semicerrado. Vamos con el segundo. De nuevo, la solución de las ecuaciones, de las inecuaciones va a ser igual. Solamente que ahora
vamos a querer los números que sean menores o iguales a menos 3 y que al mismo tiempo sean mayores que 2. Y medio que, si yo quiero los números menores o iguales a 3 y que al mismo tiempo sea mayor que 2, voy a estar en problemas. Porque no existen números que al mismo tiempo sean menores o iguales que 3 y mayores que 2. Entonces, este conjunto está vacío. La solución de la inecuación son los valores que están entre 3 y 2. De nuevo, esto lo podrían hacer para lo que ustedes quieran. En el caso anterior, lo que por ahí tendrían que hacer sería encontrar un denominador común. O sea, por ejemplo, tengo que 3 sobre x menos 1 menos 2 menor o igual que 2. Si yo paso el 2 sumando, restando, me queda esta expresión. Entonces, si yo encuentro el denominador común entre x menos 1 y 1 y lo traslado arriba, puedo unificar todo esto en una única fracción y resolver. ¿Ok? O sea, resolver me refiero a resolver utilizando esto que habíamos visto de la regla de los signos. Bueno, entonces, antes de continuar con valor absoluto, este es un pequeño ejercicio de final que les dejo medio como de tarea para que hagan y pregunten. Y también de paso les comento que en mi perfil de Instagram, les dejo también el link en la descripción, voy a estar publicando las fechas de las clases prácticas, porque mi idea es que estos videos estén accesibles para todas las personas que necesiten verlos. No voy a cobrar por estos videos, a menos que por supuesto me quieran invitar a un cafecito. No voy a oponer, no voy a oponerme, y de hecho posta que si este contenido les sirve, me ayudan un montón invitándome a un cafecito. No solamente invitándome a un cafecito, también pueden compartirlo. Si no pueden invitarme a un cafecito, pueden compartirlo con sus compañeros de cursada. A mí me ayudan posta que un montón. Y bueno, como parte de este curso, o sea, esta es como la parte que es gratis para todo el mundo, también yo hago clases prácticas, donde vamos a resolver ejercicios que fueron tomados en parciales y finales de UBA 21. Las fechas de estas clases van a estar en mi perfil porque no sé cuándo están viendo esto, así que nada. Bueno. Y también obvio que si no les sale y tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Continuamos con valor absoluto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de valor absoluto. El valor absoluto o un módulo es la cifra, o sea, la magnitud de la cifra de un número cualquiera, sin importar si el signo va a ser positivo o negativo. Es simplemente el valor absoluto, como su nombre lo indica, valga la redundancia. Entonces, el valor absoluto, por ejemplo, me dicen el valor absoluto de A va a ser A si A es mayor o igual que 0 y menos A si A es menor que 0. Y el valor absoluto también va a tener propiedades que nos van a permitir operar. O sea, el producto entre dos valores, o sea, el valor absoluto del producto entre dos números es igual al producto de los módulos, ¿sí? El módulo del producto es igual al módulo de nuevo. El módulo del producto es igual al producto de los módulos. Y además, el módulo de un número es igual al módulo de su opuesto. ¿Por qué? Porque el módulo de un número también es la distancia al cero de ese número. ¿Sí? O sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos el módulo de 4 y el módulo de menos 4. Básicamente, lo que queremos decir es, queremos averiguar cuál es la distancia al 0 de menos 4. La distancia al 0 de menos 4 es 1, 2, 3, 4 unidades.
Mientras que la distancia del 0 del 4 también va a ser 4 unidades. El módulo es la distancia del 0 de estos dos números. ¿Sí? ¿Y por qué les aclaro esto? Porque la distancia entre dos... La distancia entre dos números reales se puede expresar como el módulo de esos dos números reales. ¿Sí? Entonces, yo tengo la distancia de A con B. Eso significa que yo tengo el módulo de A menos B. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que queremos calcular la distancia entre menos 4 y 2. Si queremos calcular la distancia entre menos 4 y 2, haríamos el módulo de menos 4 menos 2. ¿Sí? Que como el módulo es igual a supuesto, sería igual que el módulo de 2 menos menos 4. ¿Sí? Eso capaz respondiendo la pregunta que me imagino que me estarían haciendo, que es ¿cómo sé cuál es A y cuál es B? Es lo mismo el orden que lo pongamos acá. En estos dos casos nos da que el módulo es 6, entonces la distancia entre estos dos puntos va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. ¿Ok? Esto es lo que significa el valor absoluto. Ahora, yo puedo utilizar esto para resolver ecuaciones. Y va a haber ecuaciones que van a ser sencillas de plantear. Por ejemplo, tomemos esta de acá. Yo quiero resolver que el módulo de x menos 4 sea igual a 2. Si el módulo de x menos 4 es igual a 2, eso significa que por un lado, menos x menos 4 es igual a 2. Y si paso el menos para el otro lado, tengo que x menos 4 es igual a menos 2. O que x menos 4 es igual a 2. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar x1 y este lo vamos a llamar x2. Esta ecuación va a tener dos resultados. Entonces paso el menos 4 sumando y obtengo que x1 es igual a 2. Y paso el menos 4 restando y obtengo que x2 es igual a menos 2. No, perdón, el 4 sumando, cualquiera. Esto va a ser 6. Ya me parecía que algo andaba mal. Acá paso el 4 sumando y tengo menos 2 más 4, 2. Y acá paso el 4 sumando y tengo 2 más 4, 6. Entonces, estos son los dos resultados que son solución de esta ecuación de aquí. De nuevo, pueden hacer lo mismo con todas las ecuaciones, excepto esta, que esta tiene un truquito particular que me pareció interesante. Dudo que les vayan a tomar algo así, pero por lo menos para ver las propiedades de los módulos está bueno. Fíjense que les dicen que tenemos el módulo de 4x más 4 veces el módulo de menos x. Y esto igual a 0. El tema es que si yo quisiera empezar a hacer caso 1, caso 2, caso 3, me voy a volver loca. Entonces, lo que me conviene hacer es utilizar las propiedades de los módulos para poder, de alguna manera, llegar a una solución un poco más fácil. Este 4 lo puedo meter adentro. ¿Por qué? Porque el 4 es igual al módulo de 4. Y yo sé que el producto de los módulos es igual al módulo del producto. Entonces, es lo mismo que juntar estos dos en uno y que me quede el módulo de 4x más el módulo de menos 4x. Y habíamos visto que el módulo de un número es igual al módulo de su opuesto. O sea que este y este van a ser iguales. O sea que voy a tener dos veces el módulo de 4x igual a 0. Entonces, si despejo esto de acá, voy a tener, o sea, paso el 2 dividiendo, me queda que el módulo de 4x es igual a 0 y esto, los dos resultados me van a dar 0, porque voy a tener por un lado que menos 4x es igual a 0
y por el otro lado que 4x es igual a 0. Acá no hay mucha diferencia. Si esto fuesen inecuaciones, sí tendría que tener, o sea, las tendría que desarrollar. Acá directamente yo ya sé que x es igual a 0. Fin. Entonces, de nuevo, esto no es lo que nos importa. Lo que nos importa son las inecuaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos inecuaciones con módulo o valor absoluto, tengo que despejarlas teniendo en cuenta sí o sí que no es lo mismo que el valor absoluto sea mayor o menor que lo que tiene del otro lado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tomemos un ejemplo súper básico. Vamos a decir que el módulo de x es mayor a 3. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la distancia del x con el 0 es mayor que 3. Entonces, si digo que la distancia del x con el 0 es mayor que 3, yo quiero todos los números que estén en esta parte que estoy sombreando con rojo, o todos los números que estén en esta otra parte que yo estoy sombreando con rojo. ¿Sí? Porque son los números que están a una distancia con el 0 mayor a 3. Ahora, ya serían los valores de x que están a una distancia con el 0 mayor a 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llevo? Acá esta ecuación es fácil, pero ahora si le empiezo a complicar, no lo voy a poder llevar tan fácil. Entonces, ¿cómo llevo esto a algo que pueda traducir y pueda utilizar más como en las inecuaciones? Puedo decir que si el módulo de A es mayor que B, entonces voy a tener la intersección entre el valor negativo y el valor positivo de ese módulo. Entonces, resolvamos este ejemplo con un poco más de criterio. Yo había dicho que el módulo de x es mayor que 3. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que que menos x va a ser mayor a 3, o, porque se podían cumplir o una o la otra, que x sea mayor que 3. Entonces, si paso el menos para el otro lado, dividiendo, multiplicando, lo que sea, si recuerdan que si yo tengo un signo menos adelante de una variable, es que esa variable está multiplicando por menos 1. Entonces pasé el x para el otro lado, tengo que x es mayor a menos 3. Ahora, si pasé un número negativo para el otro lado, también tengo que dar vuelta el signo de la desigualdad. Entonces, voy a tener, por un lado, que x sea menor a menos 3, y por el otro, que x sea mayor a 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si x es menor que 3? Si x es menor que 3, yo quiero algún valor que esté a una distancia más chica que 3 del 0. O sea, voy a querer un valor de este intervalito de acá. Si quiero un valor de ese intervalo de ahí, lo que voy a querer es la intersección entre el módulo de A menor que B, o sea, entre menos A menor que B y A menor que B. O sea, si yo tengo que menos X es menor a 3 y al mismo tiempo X es menor a 3. Entonces, cuando yo paso el menos para el otro lado, se me da vuelta el símbolo y voy a querer los valores que sean mayores a 3 y al mismo tiempo menores a 3. Ahora igual vamos a hacer algunos ejemplos un poco más complicados. Resumiendo y recordando, si yo tengo que el módulo de algo es menor que un valor, que un número, lo que voy a tener es la intersección entre los dos casos. Si yo tengo que el módulo de algo es mayor, voy a tener la unión entre los dos casos. Y los casos se plantean siempre abriendo el módulo. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero que x menos 3 sea menor que 5. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo quiero
Primero, que el módulo sea menor me indica que yo voy a querer la intersección entre los dos casos que tenga. El caso número 1 va a ser que x menos 3 sea menor que 5. Y el caso número 2 va a ser que menos x menos 3 sea menor que 5. Entonces, si paso el menos para el otro lado, doy vuelta el signo de la desigualdad, muchas veces se van a topar directamente, por ahí con videos o con clases, donde directamente lo expresan así. Creo que en la bibliografía está directamente expresado así. Es lo mismo. O sea, pueden o escribirlo directamente así o hacer el desarrollo que yo les vengo planteando. O sea, mi idea es que traten de entender de dónde viene, más que acordarse de algo de memoria. Bueno, despejo. Paso el 3 sumando y voy a tener que x es menor a 8. Paso el 3 sumando y voy a tener que x es mayor a menos 2. Entonces, la solución de esta inecuación va a ser la intersección entre el menos 2, o sea, entre la solución 1 y la solución 2. La solución 1 son los valores que van desde el 8, en realidad, perdón, desde el menos infinito hasta el 8, y la solución 2 son los valores que van desde el menos 2 hasta el más infinito. Y la intersección entre estos dos valores va a ser este conjuntito que voy a marcar aquí. ¿Sí? O sea, la solución van a ser los números que estén entre el menos 2 y el 8. Lo escribimos. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con un módulo mayor. Imagínense que tenemos este. El módulo de x menos 3 es mayor que 7, mayor o igual a 7. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que vamos a tener va a ser una unión entre los dos casos. Vamos a tener, por un lado, que menos x menos 3 sea mayor o igual que 7, o que x menos 3 sea mayor o igual que 7. Entonces, paso el menos para el otro lado, tengo que x menos 3 es menor o igual que menos 7, doy vuelta el signo de la desigualdad, o sea, no paso el menos solo, sino que además doy vuelta el signo de la desigualdad, paso el menos 3 sumando y tengo que x tiene que ser menor o igual a menos 4, acá hago un desarrollo parecido, paso el menos 3 sumando y voy a tener que x tiene que ser mayor o igual a 10. Entonces, el conjunto solución que yo estoy buscando va a ser no la intersección, eso lo estaba por poner mal, sino que va a ser la unión entre los intervalos donde x es menor o igual a menos 4 y, bueno, la escala acá dejó mucho que desear. Vamos a correr un poquitito para el costado. Bueno, queremos los valores de x que sean menores o iguales a menos 4 o mayores o iguales a 10. Quiero o uno o el otro, por lo tanto, la solución va a ser desde menos infinito hasta menos 4, unión 10 a más infinito. ¿Ok? ¿Ok? Respondan.
Entonces, ya resolvimos estas inecuaciones básicas con módulo. Ahora, Entonces, terminamos de resolver estas inecuaciones básicas con módulo y con esto terminamos todos los temas de la clase 1. Así que, espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier duda o consulta me la pueden dejar en los comentarios. Si les interesa venir a estas clases prácticas donde vamos a ver ejercicios de final, que además van a quedar grabadas para que las puedan ver todas las veces que necesiten, pueden escribirme a mi Instagram. Si no, nos vemos la próxima clase. Adiós. Gracias por venir. Si te gustó la clase, podés seguirme en Instagram en @profefla y suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!